En este ejemplo vamos a poder utilizar algunas de las propiedades que hemos revisado anteriormente. Si el logaritmo de 2 es igual a A y el logaritmo de 3 es igual a B, además que el logaritmo de 7 es igual a C, hallar el logaritmo de 6. Primero empecemos diciendo que esta expresión, por ejemplo, logaritmo de 2 es igual a A, observamos que no hay ninguna base escrita para ese logaritmo. Cuando eso es así, se sobreentiende que la base a la que se está refiriendo es la base decimal. O sea, me están diciendo que el logaritmo de 2 en base 10 es igual a A. O lo que es lo mismo, me están diciendo que A justamente es el exponente. ¿De quién? De la base 10. O sea que 10 elevado a la A es igual a 2. ¿No? O sea, hay un valor A al cual es el exponente de la base 10 que me da como resultado un valor de 2. Muy bien, pues con esto entonces vamos a resolver, ¿no? estos logaritmos de estos valores conociendo estas premisas. ¿De acuerdo? Me piden que encuentre en primer lugar el logaritmo de 6 en base 10, como habíamos dicho. El logaritmo de 6 no está definido en ninguna de estas expresiones. Me dan el logaritmo de 2, el logaritmo de 3 y el logaritmo de 7, pero no me escriben el logaritmo de 6. Pero yo también podría escribir este mismo logaritmo utilizando la propiedad del producto del logaritmo de un producto como el logaritmo de 2 por 3, porque eso es 6. 6 es 2 por 3. Y utilizando la propiedad mencionada, entonces podría escribir esto como el logaritmo de 2 en base 10 más el logaritmo de 3. Porque habíamos dicho que el logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. ¿Ok? Entonces, bueno, decimos que estos logaritmos sumados, el logaritmo de 2 me definen eso como A, más el logaritmo de 3 y eso lo definen como B. Por lo tanto, la respuesta sería A más B. ¿Ok? En el siguiente problema me piden que haya el logaritmo de 28. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es transformar este valor de 28 como el producto o la descomposición en factores en función de los valores que ya conozco. Por ejemplo, 28 se podría escribir así. Tendría que calcular el logaritmo de 7 multiplicado por 4, pero 4 lo voy a escribir como una potencia, como 2 al cuadrado. Entonces, esto es 28, 7 por 2 al cuadrado. Por lo tanto, aplicando la propiedad de los logaritmos, podríamos decir que esto es el logaritmo de 7 más el logaritmo de 2 elevado al cuadrado. Y aquí tengo una nueva propiedad, la propiedad del logaritmo de una potencia, que se puede reescribir como el logaritmo, bueno, el primero es 7, más 2 veces el logaritmo de 2. En el primero de los casos, sabíamos que esto es c, el logaritmo de 7 vale c, más 2 veces el logaritmo de 2 que es a. Por lo tanto, para este segundo problema, en este enunciado, tenemos que el logaritmo de 28 se puede expresar como c más 2a, de acuerdo a la definición que nos dan en el enunciado. Luego me están pidiendo el logaritmo de 3,5. Bueno, 3,5 no está definido como habíamos visto antes, pero podemos escribirlo en función de algunos de los valores ya definidos. A ver, 3,5, ¿cómo lo escribirías? Claro, 3,5 se puede escribir como 7 entre 2, porque 7 entre 2 es justamente 3,5. Entonces me están pidiendo que calcule el logaritmo de 7 entre 2. Y eso, como ya hemos visto antes también, se puede escribir como el logaritmo de 7 menos, porque estoy hablando de un cociente, de una división, menos el logaritmo de 2. Y el resultado de este caso sería c menos c menos a. C menos a. Muy bien. Y esa sería mi respuesta. Luego me están pidiendo que calcule el logaritmo de 7 factorial. Pero antes de eso, quisiera calcular primero el logaritmo de 5, porque voy a utilizarlo para poder calcular el logaritmo siguiente. ¿Ok? El logaritmo de 5. A ver, ¿cómo podríamos escribir 5 en función de los valores que nos dan antes, ¿no? Me dan logaritmo de 2, de 3, o sea, podría factorizar 5 con... Fíjense, vamos a hacer algo aquí bastante interesante. Voy a escribir 5, fíjense, como el logaritmo de 10 entre 2.
Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué 10? Porque ¿cómo vamos? No me dan el valor de 10. 2 sí lo tengo, pero 10 no. Por la siguiente razón. Eso es el logaritmo de un cociente. Se puede escribir como el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Y aquí aparece una definición también que habíamos dado antes. El logaritmo de 10 en base 10. Recuerden que habíamos dicho que esto eran, cuando no se escribía la base, se estaba refiriendo a la base 10. ¿A qué valor debo elevar 10 para que me dé 10? Efectivamente, eso me sale 1. El logaritmo de 10 en base 10 es 1, como habíamos dicho en la definición anterior, menos el logaritmo de 2, que es a. Por lo tanto, en esta última, para el logaritmo de 5, calculamos que eso es 1 menos a. Ahora sí puedo ya escribir la solución del logaritmo de 7 factorial. El logaritmo de 7 factorial. Bueno, tú debes recordar qué cosa es un 7 factorial, ¿no? Si un factorial de 7, en este caso es el producto sucesivo de todos los números naturales hasta llegar a 7. O sea, eso es, en otras palabras, que el logaritmo de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Logaritmos de productos, ¿ok? Entonces tendríamos que definir cada uno de esos logaritmos. A ver, en primer lugar tendríamos el logaritmo decimal de 1 más el logaritmo decimal de 2 más el logaritmo de 3 más el logaritmo de 4 más el logaritmo de 5 más el logaritmo de 6 más el logaritmo de 7. Y cada uno de esos ha sido definido anteriormente. Bueno, de manera directa el logaritmo de 2, eso es a, más el logaritmo de 3, eso es b, el logaritmo de 7, eso es c, el logaritmo de 4, bueno, 4 es 2 al cuadrado, pero como el logaritmo de 2 es a, entonces será 2 veces a. El logaritmo de 5 lo habíamos calculado, más 1 menos a. Ahí está, el logaritmo de 5. Y el logaritmo de 6 fue uno de los primeros logaritmos que calculamos y eso es a más b. Más a más b. Me queda el logaritmo de 1. A ver, vamos a analizarlo por aquí. ¿A qué es igual el logaritmo decimal de 1? Bien, como habíamos dicho hace un rato, cuando no se escribe la base significa que eso es una base decimal. O sea, lo que me están preguntando es, ¿a qué valor debo elevar yo la potencia 10 para que me dé 1? A ver, ¿cuál es el valor de la base 10? Bueno, el exponente, en este caso el que quiero calcular, que 10 elevado a ese exponente me dé 1. Efectivamente, x, en este caso el exponente debe ser 0, porque cualquier número elevado a la 0 siempre me da 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? En cualquier base, no solamente en la base 10, en cualquier base siempre el logaritmo de 1 será 0. Sería 2a más a, 3a, b más 2b, más c más 1. Y eso sería igual al logaritmo del factorial de 7. Vamos a resolver ese tipo de problemas que incluyen los logaritmos dentro de algunas ecuaciones. Bien, en el primer caso tengo la ecuación siguiente. Me dicen el logaritmo en base 4 de x más 3 es igual a 2 menos el logaritmo en base 4 de x menos 3. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es voy a colocar todos los logaritmos que son en base 4 del lado izquierdo y escribiría lo siguiente. Diría, esto es igual, bueno, en todo caso sería consecuencia logaritmo en base 4 de x más 3 menos, en este caso sería más, ¿por qué? Porque tenía ya el signo menos, menos el logaritmo en base 4 de x menos 3. Y eso es igual a 2. A partir de esto, tengo la suma de dos logaritmos y por propiedad, bueno, utilizando la inversa de la propiedad del producto, del logaritmo del producto, diremos que esto es igual al logaritmo en base 4 del producto de x más 3 por x menos 3. Y eso es igual a 2. ¿Ok? Bien, entonces, por definición, 2 es el exponente, el cual es elevado a la base 4 para que me dé como resultado este producto, el x más 3 por el x menos 3. Por lo tanto, yo podría reescribir bajo la definición del logaritmo que x más 3 por x menos 3 es igual a 4 elevado al cuadrado.
que es lo mismo que 16. ¿Ok? De aquí, bueno, desarrollo esta expresión x más 3 por x menos 3. Eso es una diferencia de cuadrados. La suma por la diferencia sería esto es x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y eso es igual a 16. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 16 más 9, que es igual a 25. Y de donde obtengo que x tiene dos posibilidades. O es 5 o es menos 5. Para el siguiente problema también procedemos de manera similar. En este caso también tengo esta ecuación logarítmica, en la cual se define como logaritmo de x más 16 en base 2 menos 3 es igual al logaritmo de 2 menos x en base 2. Igual, también en el caso anterior pasamos todos los logaritmos a un solo lado. Logaritmo en base 2 de x más 16 y aquí resto al logaritmo en base 2 de 2 menos x. Y eso es igual, bueno, 3 pasa al otro lado como 3 simplemente. Como tengo la diferencia de logaritmos, eso se puede definir como el logaritmo del cociente. En este caso de x más 16 sobre 2 menos x en base 2. Y eso es igual a 3. Y por definición de logaritmos, entonces x más 16 sobre 2 menos x, que es la potencia en este caso, debe ser igual a la base 2 elevado al exponente que es el logaritmo. ¿Ok? Y 2 al cubo, eso es 8. Yo tengo que x más 16 va a ser igual a 8 veces 2 menos x, porque el 2 menos x que divide pasa a multiplicar. Por lo tanto, x más 16 será igual a 16 menos 8x. Aquí observo que 16 en ambos casos se está cancelando. Y tengo que luego 9x es igual a 0, de donde x justamente es igual a 0. Y esa sería mi respuesta. Ecuaciones exponenciales. ¿Cuándo decimos que tenemos una ecuación exponencial? Bueno, una ecuación será exponencial cuando nuestra variable está o se encuentra ubicada como exponente. No está como base, como un factor, no, sino como el exponente. Entonces, ese tipo de ecuaciones necesita un tratamiento especial para su solución. Por ejemplo, en la siguiente ecuación, 2 elevado a la x es igual a 5. Entonces, yo debo encontrar un valor para esta variable x, el cual sea el exponente de la base 2 y que me dé como resultado es igual a 5. ¿Cómo despejo el valor de x en esa expresión? Bueno, si a mí me dicen que 2 a la x es igual a 5, entonces yo debo buscar la forma de poder despejar la variable x. Y para eso voy a utilizar la operación inversa de la potencia, que bueno, una de las operaciones inversas que como hemos dicho, en este caso la más eficiente sería aplicar el logaritmo. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer yo es aplicar el logaritmo. ¿Ok? El logaritmo decimal en este caso podría ser también, ¿sí? No habría ningún problema, el logaritmo decimal en ambos casos y aplicaría luego la propiedad, pues, ¿no? Del logaritmo de una potencia. Entonces x bajaría como producto, sería igual a x por el logaritmo en base 2 y eso es igual al logaritmo decimal de 5. Y aquí ya puedo despejar el valor de x. X sería igual al logaritmo de 5 dividido entre el logaritmo decimal de 2. Esta expresión ya puede ser calculada y evaluada directamente en una calculadora, ¿no? Porque estos van a ser valores decimales. Y tendríamos que resolverlo por ese método, utilizando ya la calculadora para poder dar la respuesta y el valor numérico de la variable x. Por ejemplo, yo tengo aquí el logaritmo 5 elevado a la x que es igual a 45. Entonces lo que podría hacer yo es aplicar un logaritmo, pero en este caso ya no un logaritmo decimal, sino un logaritmo de base 5. Igual también hago en el otro lado de la ecuación un logaritmo de base 5. ¿Por qué? Porque también como conocemos existe la propiedad de que el logaritmo de 5 elevado a la x en base 5, eso me va a dar directamente x. Y obtendría aquí la respuesta de forma directa, logaritmo en base 5 de 45. ¿Ok? Entonces, una forma mucho más efectiva, quizás podríamos decir, es aplicar el logaritmo en la base en la que está escrita la potencia. En la base en la que está escrita la potencia. Para, de esa manera, cancelar de manera directa la base de la potencia con la base del logaritmo que estoy aplicando. Entonces, aquí la respuesta sería logaritmo en base 5 de 45. Y eso también igual hay que resolverlo por métodos numéricos utilizando la calculadora, pues, ¿no?